Gracias, buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta presentación editorial que tenemos el gusto de compartir con ustedes y con los colegas de Ibero Ciudad de México. Les damos la más cordial bienvenida a nombre del Centro de Cultura y el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Iberoamericana León, así como del Cuerpo Académico en Desigualdad Social. Se agradece la presencia de quienes están conectados, tanto dentro de la sala de conversación como a través de las redes sociales. Y se menciona que esta presentación se está transmitiendo en vivo a través de la página de Facebook de Publicaciones Ibero León. Así que si alguien no desea que su imagen aparezca en la pantalla, deberá apagar la cámara. La verdad que cualquier presentación editorial es un motivo de celebración, sobre todo en la comunidad académica, y más en el contexto, ¿no?, de la post-pandemia, y aparte de que es una publicación editada por AUSJAL, ¿no?, de esta red universitaria a nivel Latinoamérica. Y bueno, la verdad es que estamos muy agradecidos con la presencia del doctor Óscar Martínez, que es el coordinador de esta publicación, de la maestra Mirna Bañuelos y del doctor Girish Cora, a quien le agradecemos mucho su generosidad, su disposición a leer el texto. Le mandamos también un gran saludo al doctor Iván Patiño, ¿no?, que tiene por causas de fuerza mayor la imposibilidad de acompañarnos el día de hoy, pero bueno, le mandamos nuestros mejores deseos. Y bueno, pues sin mayor preámbulo, voy a leer una muy breve semblanza de la maestra Mirna Bañuelos. Mirna Bañuelos Hernández es politóloga, maestra en Administración, Políticas Públicas y Comunicación Educativa, y también posee la especialidad en Gestión de Empresas en Economía Social y Solidaria, así como estudios de doctorado en Alta Dirección. Tiene experiencia profesional en organizaciones del sector público, privado y tercer sector en cargos directivos de administración y dirección estratégica, gobierno corporativo, innovación gubernamental y gestión académica. En la Universidad Iberoamericana León fue directora del Departamento de Ciencias Jurídicas, coordinadora del programa de licenciatura en Relaciones Internacionales y actualmente se desempeña como directora del Departamento de Ciencias Económico-Administrativas. Es fundadora del programa departamental de Innovación, Emprendimiento y Economía Social, la Cátedra de Ética en los Negocios y Responsabilidad Social Corporativa y el Cuerpo Académico de Investigación en Negocios Basados en Economía Social, CAINVES. Bienvenida, Mirna, muchísimas gracias siempre por tu colaboración, por tu disposición, y pues adelante, tienes la palabra. La agradecida soy yo, Gerardo. Muy buenas tardes, ya días todavía para todos. Gracias por la distinción de esta invitación. Quiero también agradecer al doctor Óscar Martínez por este espacio y su presencia. Cuando se publican este tipo de obras, uno verdaderamente agradece la posibilidad que nos brinda un acompañamiento no solo teórico, sino también empírico relacionado con procesos de diagnóstico de realidades sociales, el conocimiento de los diferentes actores involucrados, traducidos en ciudadanos, comunidades, organizaciones, entes públicos y privados, para la detección de sus necesidades, el diseño de propuestas de intervención que dan como resultado en la lógica de la practicidad orientaciones para la toma de decisiones a corto, mediano y largo plazo. Muchas gracias de verdad por la coordinación de este esfuerzo investigativo y por compartir el conocimiento y las experiencias con la comunidad ibero. Agradezco también la invitación y el privilegio que me brinda el Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades para comentar el libro Los mercados laborales en América Latina, los grandes retos de la región, y la presencia de mis compañeros académicos e integrantes de la comunidad universitaria por el interés en el tema. Quiero decir que para estudiantes de licenciatura del Departamento de Ciencias Sociales y Humanidades que buscan formarse en la comprensión de las interacciones de los diferentes actores sociales, el conocimiento del entorno cultural, político y económico en el territorio nacional e internacional, así como de los componentes del sistema global bajo la óptica de la justicia social, el compromiso jurídico y una perspectiva crítica y éticamente fundada que les permita diseñar nuevas formas de intervenir también en procesos comunicativos, coadyuvando a la reconstrucción de un tejido social de manera responsable. Este texto contribuye al abordaje de una problemática social que se ubica en la agenda local y global relativas al trabajo remunerado y que involucra las relaciones de los sujetos individuales y colectivos, así como el Estado. Resulta claro su interés en virtud de que sus planes de estudio se basan en diferentes líneas de formación que abarcan
desde la comunicación, cultura y sociedad, los procesos de comunicación estratégica, la investigación, gestión y producción del conocimiento, los lenguajes y las estéticas mediáticas, la economía internacional, las relaciones internacionales y la política global, el derecho, los fundamentos jurídicos sociales, la práctica ético-jurídica. Desde el enfoque disciplinar de las ciencias sociales, que parte de las representaciones sociales de problemáticas, tendencias, estructuras organizativas, hace que cobre sentido su proceso formativo al estar relacionado con la mejora y el bienestar de las personas y las comunidades y la posibilidad de identificar y analizar temas que ponen en riesgo dicha condición, como la informalidad laboral, la vulneración de los derechos sociales que suelen vincularse a las condiciones de pobreza y desigualdad. Por otro lado, para estudiantes de posgrados en administración, mercados laborales en América Latina representa la posibilidad de ampliar su mirada a partir del conocimiento, estudio y análisis comparativo de 6 países en la región sobre el impacto de la informalidad en los ingresos y la protección social, datos duros sobre el nivel de vida y el empleo que a partir de análisis econométricos contribuyen a reflexionar sobre retos en el diseño de políticas públicas, la revisión del modelo económico y de relaciones laborales que vinculan la productividad, los derechos económicos, la formación del talento humano y los desafíos de la empresa, la cual posee una serie de complejidades que van desde la parte administrativa hasta la organizacional y que las vuelve sujetos colectivos de estudio desde su enfoque disciplinar, permitiendo justamente construir propuestas de mejora a los retos que enfrentan. Para el caso de estudiantes que se forman en las líneas de conocimiento de las ciencias administrativas como dirección de negocios, emprendimiento, creación de empresas, administración estratégica, inteligencia de negocios, logística, relaciones económicas, finanzas, marketing, la mirada con la que estudian e intervienen a la empresa les compromete a integrar una visión sistémica y estratégica, competitiva y cooperativa, con un alto contenido ético y de responsabilidad social, pues como el texto refiere, la informalidad a los ojos de la economía formal se convierte en un campo de disputa entre las empresas, los trabajadores y los estados, en tanto que, por un lado, puede ser considerada como un conjunto de estrategias que facilitan el control de los trabajadores, la evasión de las regulaciones, la disminución de costos y como una posibilidad para limitar la intervención de los estados y debilitar el sistema impositivo, generar competencia desleal con respecto al sector formal que sí cumple con regulaciones. En este orden de ideas, para cualquier emprendedor, empresaria, las cúpulas patronales, instituciones de educación superior como nosotros y responsables de las políticas públicas en materia de desarrollo económico y social, el libro coordinado por el doctor Martínez podrá resultar de alto interés por el mero abordaje de un tema que sin lugar a duda posee implicaciones en la economía y los sectores productivos, provocando a la reflexión profunda a partir de preguntas como ¿cómo hacemos un país más inclusivo y equitativo laboralmente hablando? Dado que la precariedad laboral repercute sobre los ingresos y abre la posibilidad del disfrute de derechos sociales, económicos como la vivienda, la alimentación, la salud, la educación, entre otros. ¿Cómo fortalecemos espacios de diálogo social y políticas consensuadas tripartitamente en materia de empleabilidad? ¿Qué sucede con otros temas como la formación e incorporación de profesionistas al mercado laboral? Todos estos temas sumamente vigentes en la agenda local, nacional, internacional, y que son de gran preocupación incluso para nuestros estudiantes que están por egresar. Maggie, si me apoyas con una diapositiva. Sí, en un momento. Gracias. Sin pretender spoilear a la audiencia, porque tienen que leer el libro, no tiene desperdicio de principio a fin. La estructura del libro, pues, identifico algunas partes, ¿verdad? Pero en términos globales, su composición es de 8 grandes capítulos, 8 grandes temas, ¿no?
que transitan desde el cambio estructural y la formalidad laboral en Latinoamérica. La estructura del mercado, bueno, vienen después de esta primera parte, pues los casos prácticos, las experiencias más bien de estos países de la región, que me parece que también en este propósito de hacer análisis comparativo, pues bueno, nos refleja una realidad con retos comunes, ¿no? Y bueno, es básicamente 190 páginas, ¿no? Que combinan saberes, experiencias y reflexiones en torno al análisis de economía política, de ciencia política, de teoría del desarrollo, de derechos económicos, de econometría, de políticas públicas, de administración y teoría de las relaciones laborales. La verdad es que a mí me parece que es un documento muy completo, que sin lugar a dudas tiene mucho que aportar para todas estas audiencias que acabo de mencionar. La primera parte, que es como la parte del estado de la cuestión, ¿no? Que en esta primera parte me gustaría destacar el abordaje holístico que realiza el autor del apartado sobre el cambio estructural y formalidad laboral en Latinoamérica, a partir de una combinación de enfoques que transitan desde la teoría de las relaciones laborales, la economía política, el desarrollo territorial, que colocan justo a la informalidad en el centro de la problemática, vinculándola a la productividad, a los derechos sociales y económicos, y que incluyen referentes metodológicos desde la econometría para el acopio cuantitativo, que dé cuenta justo de la medición del cambio estructural y la formalidad laboral de los mercados laborales desde diferentes latitudes. Hay una segunda parte donde se refiere a la parte metodológica, que está básicamente basada en econometría, donde se equilibran como este análisis sociológico de las desigualdades, cuando a partir de datos cuantitativos se hacen visibles comportamientos de los sectores económicos, de condiciones de desventaja y exclusión de grupos poblacionales, de las debilidades del modelo económico imperante y las carencias de políticas públicas. Me parece que también en esta parte se establecen tendencias regionales sobre las complejidades de la gestión pública en materia laboral, los vacíos en el diálogo de los actores involucrados y las grandes oportunidades para aportar métodos, propuestas de intervención y promoción del diálogo y el estudio desde la academia. Una tercera parte que yo identifico, pues, es como estas conclusiones que en cada uno de los apartados se van tejiendo para concluir en el punto número 8, en la parte número 8 de este libro, donde se conectan conceptos también en materia de economía política, de ciencia política, como lo comentaba, de teoría del desarrollo, de derechos económicos, esta parte de econometría que pues apoya mucho el argumento, ¿no? El argumento sociológico, porque pues justo ahí se hace evidente, ¿no? Todos los hechos, ¿no? Y los contextos de cada una de las regiones. Y se implican otros conceptos como la economía formal, la informalidad laboral, la desprotección social, la desigualdad, la vulnerabilidad y la pobreza, ¿no? Entonces, por eso creo que esta obra es obligada para cualquier estudiante, no solo de ciencias sociales, sino también del área económico-administrativa. En la siguiente diapositiva, Maggie, gracias. Me parece que las aportaciones que ofrece esta obra van en el orden de lo teórico como en el práctico, colocándose a la altura de obras generadas por organismos emblemáticos como el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la misma Organización Internacional del Trabajo, que todos estos organismos que acabo de mencionar son también de manera recurrente mencionados a lo largo de la bibliografía sobre la cual se basa cada uno de los capítulos. Y otros organismos del tercer sector que trabajan también propuestas de promoción del trabajo decente, de la economía social y solidaria y el desarrollo a escala humana, pues actualiza el contexto justo de los mercados laborales en la región a partir de una investigación metodológicamente robusta, equilibrada, clara y con grandes lecciones y oportunidades de reflexión.
De igual manera, considero que promueve oportunidades en la generación de investigación sobre estos temas, y esa creo que es mucho de la provocación de este esfuerzo investigativo, compilado a nivel regional hacia el lector, que nos adentremos en la experiencia histórica territorial, en el momento actual, en el impacto también que sufrió todo este tema a partir de la contingencia sanitaria, en el repaso de conceptos teóricos que también se intencionan de manera puntual, y de ir más allá del análisis duro de las problemáticas mencionadas para transformar precisamente la realidad, cosa que es lo que buscamos precisamente en la academia. Celebro esta publicación y agradezco el espacio para poder hacer estas reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Mirna. Yo coincido contigo en que es un texto que puede ser de referencia para nuestra comunidad universitaria, no solamente para los estudiantes, sino para aquellos que estamos interesados en el tema de la economía, de las políticas públicas, pero sobre todo como esta desmitificación de la informalidad, ¿no? Porque me parece que uno de los aportes del texto es precisamente eso, ¿no? Tratarla desde esta complejidad, desde este nivel multidimensional y abordarla, ¿no? Con la seriedad que amerita el tema, sobre todo por la importancia económica que tiene nuestra región. Entonces, estamos muy agradecidos con tu aporte y bueno, vamos a dar ahora la palabra al doctor Shikora. El doctor Shikora realizó estudios de doctorado y licenciatura en la Pontificia Universidad Gregoriana en Italia. Es académico de tiempo completo en la Universidad Iberoamericana León e imparte las siguientes materias en la licenciatura de Relaciones Internacionales: negociación política, análisis de las políticas regionales de Medio Oriente, estudios europeos, organizaciones internacionales e historia de las relaciones internacionales. También acompaña a las y los estudiantes en la producción de su trabajo final de grado. Y bueno, es un académico que tiene diversas publicaciones que aquí vamos simplemente a mencionar, ¿no? Pero te agradecemos mucho, Giri, porque aparte tuviste en buena lid estar de emergente en este momento, ¿no? Y bueno, muchas gracias, Giri. Adelante. Buenos días, auditorio, estudiantes y colegas y compañeras y compañeros de la Academia de las Relaciones Internacionales. Justo como lo acabaste de decir, Gerardo, sí, fue una emergencia en realidad. Todavía se ven las ojerotas que tengo porque en la madrugada terminé el libro completo que lo tengo aquí presente, pero también, como lo acabo de mencionar, pues, Giri, no se escucha, te estamos escuchando muy bajito, no sé si puedes conectarte directamente al audio. Sí. Perdón, voy. Y como ya lo mencionó mi compañera Mirna, solo les quiero agradecer no solo la invitación, pero también la oportunidad de impartir o como compartir, mejor que impartir, algunas ideas que llamaron mi atención. En primer lugar, quiero felicitar al coordinador del libro, el doctor Oscar Alfonso Martínez, porque la coordinación muestra un gran liderazgo, por motivo que el trabajo se realizó por medio de las redes, porque está juntando aportaciones de diferentes regiones de América Latina. Se trata de un texto muy coherente que tiene como trasfondo no solo el análisis y la comprensión de los mercados laborales latinoamericanos, sino también la apuesta por la construcción de sociedades donde la legalidad fomente vínculos sociales e instituciones capaces de transformar la región. Es una obra que puede nutrir tanto a académicos, estudiantes y cualquier persona del ámbito de las ciencias sociales, como actores públicos y políticos de América Latina. A partir de los datos disponibles sobre el nivel de vida y el empleo en Argentina, Ecuador, México, Nicaragua, Perú y Venezuela,
se adelanta en la comprensión de los factores que explican uno de los problemas estructurales más serios de la región, sus avances y retrocesos, y permite reflexionar sobre los retos comunes. La informalidad laboral destaca, junto con el tema de la desigualdad, la desprotección social y las condiciones de pobreza y vulnerabilidad como uno de los problemas estructurales que caracterizan y afectan a los países de América Latina. A esto se suma la expansión de asentamientos urbanos marginales asociada al incremento de los flujos migratorios y a los desplazamientos de población, ya sea por causa de conflictos, ya por las consecuencias de la crisis climática. También, y eso es lo que hay que añadir, en los años recientes se ha expresado con mayor intensidad el descontento hacia los regímenes políticos y las consecuencias de las políticas económicas aplicadas. El marco histórico podría mencionar que el vínculo entre informalidad y pobreza se origina en un periodo específico de la historia regional. El auge de algunas ciudades latinoamericanas durante los incipientes periodos de industrialización favoreció la asociación de lo urbano con la existencia de contingentes de los trabajadores, generalmente habitantes de las periferias marginales, que parecían no tener lugar dentro de los arreglos sociales formales y reglamentarios. Una de las preocupaciones iniciales consistió en la integración de todas esas personas a los mercados de trabajo. Sin embargo, las condiciones de productividad no permitían el pleno empleo. Los puntos de vista a partir de los cuales se producen los datos y se analizan, se interpretan y se da forma a las propuestas de política pública, se vinculan a prácticas y apuestas institucionales que constituyen el trasfondo del debate amplio y dinámico sobre la informalidad. Cuando consideramos la informalidad, es necesario reconocer la complejidad de los abordajes. Y existe amplia literatura al respecto. Y quiero mencionar también el marco de las perspectivas teóricas que menciona el texto en contexto siguiente: dualista, neoliberal y neomarxista, que se está analizando, aunque apunta, no se trata de una comprensión consciente de la informalidad, sino de desarrollos conceptuales que surgen a partir del dinamismo y de la heterogeneidad de la informalidad, así como de la creciente complejidad de las relaciones laborales dentro de los procesos sociales y económicos que modifican los modos y ritmos de la producción y del consumo. Me gustaría aplicar también un concepto del antropólogo británico Kate Hart, que introdujo el concepto de empleo informal en sus trabajos ya hace más o menos medio siglo. Y hay que añadir que todas las definiciones siguientes se centraron en las carencias que este tipo de empleo tiene con respecto al empleo formal o legal asalariado urbano. Por lo tanto, las diferencias se fundamentan en sí y se hace referencia a las actividades económicas, al tipo de empresa o trabajo del desempeño del empleado. Así, cabe hacer un pequeño esfuerzo de distinción con el fin de aclarar el concepto. Cuando decimos economía informal, por lo general hablamos de las actividades económicas realizadas por trabajadores o unidades productivas al margen de las estructuras económicas institucionalizadas, de la normativa legal y fiscal, de los sistemas de registro formal. Y aquí me gustaría apuntar un dato
interesante que llamo poderosamente mi atención es el comportamiento político. La informalidad también tiene consecuencias en el comportamiento político y en la actitud pública. Respecto al comportamiento político, los trabajadores informales participan menos en los procesos electorales que los trabajadores insertados en el sector laboral formal, es decir, se libró votan menos. En ese mismo sentido, se ha encontrado un mayor apoyo de los trabajadores informales hacia iniciativas progresistas, tales como aquellas acciones del gobierno que favorecen a las personas en situación de pobreza en comparación con los trabajadores formales. Desde lo social, la informalidad está relacionada con la precariedad y la pobreza, pues se carece de acceso a los sistemas formales y oficiales de seguridad social, créditos y capacitación, así como a la protección legal ofrecida por las instancias del gobierno. A modo de conclusión, me gustaría mencionar que los estudios presentados en este libro tienen como trasfondo no solo el deseo de analizar y comprender, sino el de realizar una aportación que facilite a las sociedades latinoamericanas tomar en sus manos las decisiones que pueden mantenerla en el mismo camino o abrir nuevas posibilidades en su historia. Se trata de decidir si dejamos que la estructura productiva por sí misma, condicionada por la producción y la distribución, nos determine, o apostamos por construir sociedades donde la legalidad, dentro de los acuerdos comunicativos, genere nuevos vínculos sociales e institucionales capaces de realizar transformaciones. La complejidad de los enfoques del mismo caos que parece existir en la literatura sobre la informalidad parece indicarnos que no podemos conformarnos con propuestas simplistas. Además, es una oportunidad para repensar y optimizar el proceso de diseño, implementación y evaluación de los distintos programas y políticas orientados a mejorar el bienestar de la población. Muchísimas gracias por su atención y hay que terminar con amplia recomendación del texto que estamos comunicando. Muchas gracias, Giri. Sí, por supuesto que creo que también esta obra aporta desde la dimensión política un análisis, no solamente en el plano de las recomendaciones, ¿no? Para las, digamos, en política pública, sino también en esto que, insisto, es ver esta complejidad de la informalidad desde diferentes dimensiones, ¿no? La política, la histórica, la social, pero sin duda para aquellos que toman decisiones es un insumo de referencia y creo que está muy bien logrado porque aparte el ejercicio comparativo, ¿no? Creo que es muy valioso y nos coloca en una responsabilidad de empujar una transformación respecto a cómo tratamos y cómo vemos la informalidad laboral, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Giri. Vamos a dar ahora la palabra al doctor Óscar Alfonso Martínez y Martínez, quien es profesor del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ha sido profesor visitante en el Boston College, en la Universidad de Valencia, España, y en la Universidad de Chile. También ha coordinado diversos proyectos de investigación nacionales e internacionales. En 2022, ganó el Premio Nacional de Investigación Social, otorgado por el Centro de Estudios Sociales y Opinión Pública, el CESOP, de la Cámara de Diputados. En 2021 ganó el Premio Nacional de Finanzas Públicas, organizado por el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, y en el 2020 ganó el Premio Estatal al Altruismo en la categoría académica, otorgada por el Gobierno del Estado de México por sus aportaciones a entender socialmente los efectos del COVID-19. En 2014 ganó el primer lugar en el concurso de ensayo de la cátedra Javier Gorostiaga sobre desigualdad y pobreza en América Latina, y ha sido 6 veces ganador de esta, y del premio a la producción científica FISAC Ibero. Del 2014 al 2018 fue consejero ciudadano del Consejo de Evaluación de la Ciudad de México, Evalúa Ciudad de México, y de 2020 a 2023 es consejero académico en el Consejo de Investigación y Evaluación de la Política Social en el Estado de México. También es coordinador regional de la Red sobre Desigualdad y Pobreza en América Latina de AUSJAL
y presidente de la Red Mexicana de Investigación en Política Social, REMIPSO, miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de las Ciencias. Sus líneas de investigación son bienestar social, pobreza y política social. Pues estamos muy contentos de que nos acompañes, Oscar, con esta gran trayectoria que tienes y bueno, adelante. Pues antes que todo, buenos días a todas, a todos, y pues agradecerle a Mirna, a Giri, por los comentarios, tan valiosos, tan lindos sobre la obra. Yo quiero un poco como platicar, dos cosas muy concretas del libro. Una es que, bueno, es el producto, uno de los productos que sacamos como parte de la red sobre desigualdad y pobreza de AUSJAL. AUSJAL precisamente son todas la Asociación de Universidades Jesuitas de América Latina, donde todas las Iberos, así como distintas universidades de América Latina, como la PUCE, la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Universidad Católica de Córdoba, la Ruiz Montoya, etcétera, forman parte de este conglomerado de universidades, donde hemos trabajado en red desde hace ya un rato. La coordinación empezó en el 2019, que me ha tocado coordinar hasta este momento. Y bueno, empezó la pandemia y eso fue algo como bastante complicado porque habíamos empezado con el tema de los mercados laborales en una agenda como tal de 2 etapas de un proyecto de investigación, mercado laborales y posteriormente una que ya acabamos de empezar en este año que tiene que ver con la parte de la medición de pobreza para América Latina. Y todo iba bien y nos cae la pandemia y fue algo muy complicado porque como ustedes recordarán, a los profes, las y los profesores, empezamos en un proceso en el cual tuvimos que empezar a dar clases en el Zoom, eran las Zoom clases, o empezamos a tener una serie de dinámicas que, claro, sumado a esto, las desigualdades de género que se presentaban ya desde ese momento, sumadas las de la pandemia, en la cual precisamente las profesoras tuvieron que tener triples trabajos completamente, le sumas al de cuidados de la pandemia. Entonces, pues claro, fue un proceso en el cual el libro pues tuvo distintas etapas de complejidades que en algún momento yo dije, no vamos a terminar ese libro, no vamos a terminar la investigación, va a ser imposible. Pero bueno, poco a poco, pues finalmente con el apoyo de AUSJAL, empezamos a salir hacia adelante con la investigación. Fue complicado, me hubiera gustado que más países se hubieran involucrado, pero claro, las circunstancias realmente fueron, y ustedes lo recordarán, como algo muy difícil. O sea, yo creo que todas y todos vivimos la pandemia de una manera bastante complicada, fuerte, con pérdidas y sobre todo algo que quiero poner énfasis precisamente en las cuestiones del libro, nos dimos cuenta a raíz de todo esto, es que las estructuras de los mercados laborales en América Latina ya eran muy frágiles desde antes de la pandemia, muy, muy, muy frágiles, donde mucha parte de la economía estaba sustentada en la informalidad. Casos como por ejemplo el de Perú, que no está aquí, pero sí está en un policy brief que sacamos y que está publicado en la página de AUSJAL, muestra precisamente esa fragilidad de las estructuras económicas en los distintos países, donde mucha de esa economía está sustentada en la parte de la informalidad como tal. Pero ¿qué pasa en ese momento en el cual se viene la pandemia y nos tenemos que aislar porque el acercarnos entre nosotros llevaba consigo a contagios? Y claro, estoy hablando un poco antes de las vacunas. ¿Qué pasaba? Pues había muchas probabilidades de muerte. Entonces, la gente que tenía en sus trabajos pues, la posibilidad de trabajar remotamente, de trabajo, pues continuó con, en cierta forma, pues con la parte de sus sueldos como tal, la gente que está en esa estructura laboral, ya sea administración pública, privada, etcétera. Pero la parte de la informalidad, en ese momento se corta todo. Se corta. Y entonces, ¿qué pasa con todas esas personas? Pues son las que, como se ha documentado en distintas investigaciones, que ellas fueron precisamente quienes sufrieron más, porque ante distintas acciones de los gobiernos, en el caso de nuestro gobierno, fueron muy erráticas completamente. La política social, concretamente, que el gobierno de México hizo fue mantenerla, la que se tenía sin programas más allá robustos para mejorar las condiciones.
lo que hizo fue adelantar calendarios nada más de entrega, que ya estaban programados de por sí, que se les iban a dar a las personas, simplemente fue adelantando, pero no es que les iban a dar más como tal, ¿no? Sino esa misma cantidad de dinero, pero pues que simplemente se las empezaron a dar adelantado por las condiciones económicas. Pero nos dimos cuenta precisamente de que la informalidad misma es, como decía un autor en los años 90, Hernando de Soto, que decía que era un mal deseado, porque sin la informalidad misma, sí, tiene muchas problemáticas en cuestiones de evasión de impuestos y todo lo que ya se sabe, pero sin la informalidad, ¿cuánta gente no tendría acceso a un ingreso? Eso también es algo muy complicado y creo que tanto la obra que hoy han comentado lo muestra, y también una investigación que estamos ahorita casi concluyendo sobre los efectos, siguiendo esa misma metodología, pero ¿qué ha pasado después de la pandemia, ¿no? Entonces, estamos viendo, ya estamos en la etapa final ya de los resultados, rumbo a sacar esa parte de resultados, pero así como contando un poquito, pues en muchas lógicas de los gobiernos es querer llegar al punto de encuentro donde estábamos anteriormente. Sin embargo, pues ese punto donde estábamos, lo pueden leer en este libro, estábamos mal. Entonces, ¿por qué no pensar en algo mejor? Claro, eso implica un sinnúmero de acciones muy fuertes por parte y de intervenciones fuertes por parte de los gobiernos en América Latina. Y es donde, claro, cada agenda política, que esa es una de las cosas como muy importantes, cada agenda política es distinta. En el caso mexicano, pues claro, o sea, mucha parte del dinero se está yendo al tren, a la refinería, etcétera, ¿no? Y eso nos hace repensar en muchas cosas, ¿no? Y claro, los mercados laborales en América Latina lleva como libro, como tal, lleva una estructura bastante sólida en cuestiones metodológicas, como han comentado, teóricas, que da aportes precisamente a entender por qué nos sucedió lo que nos sucedió económicamente a raíz de la pandemia. ¿Y por qué estamos todavía en este proceso como tal, en el cual algunas economías como tal siguen completamente estancadas o piensan algún día como el referente llegar a donde estaban anteriormente de la pandemia, ¿no? Pero sí es importante señalar de que el libro muestra esa evidencia clara, fuerte, robusta sobre esas estructuras como tal. Y al mismo tiempo aprovecho para un comercial. El libro es open access. Pueden ustedes descargarle gratuitamente, pueden leerlo, ahí hay una parte sí introductoria, están los análisis por países, pero también hay una parte de cierre en el cual se hace análisis comparativo entre diversos países y que muestra precisamente cómo las condiciones económicas en la mayor parte de esos países analizados eran similares, son muy similares. Pero lo que ha marcado la diferencia, y eso es lo que vemos en la segunda parte de que estamos trabajando, es el tiempo de recuperación está en relación a las intervenciones de los gobiernos en política pública, pero contundente, fuerte, a mejorar las condiciones de vida de las personas, ¿no? Y pues yo creo que yo le dejo aquí, pues no sé si habrá un espacio para preguntas, comentarios, pues yo estaría encantado de poder dialogar con las y los que están presentes aquí. Muchas gracias, Oscar. Sí, por supuesto que tenemos un espacio para la interacción. Y bueno, y antes de dar este espacio para la interacción, pues agradecerte de nueva cuenta. Es una publicación valiosa de por sí, una investigación, como bien dices, sólida metodológicamente hablando, y que tiene esta vocación multidisciplinar, económica, sociológica, política. Entonces, esa es una gran riqueza. Creo que, como bien decías, y aparte, ¿no? Es gratuita, ¿no? Ya pusimos en el chat la liga para que puedan descargarla. Y bueno, de verdad muy agradecidos. Entonces, ahora vamos a dar un espacio para quien guste comentar, preguntar, participar, nada más con la condición de que puedan levantar la mano aquí en la aula de Zoom, ¿no? Y poder dar ese espacio. Mientras tanto, les comparto pues esto que ya subimos la liga y pueden descargarla ahí sin ningún problema. Fabricio, ¿quieres? Fabricio tiene 3 preguntas, Oscar. No sé si quiera. Adelante, Fabricio. Hola, hola,
¿Cómo están? Gracias por abrir ya también el espacio de diálogo y gracias por sus contribuciones, su aporte. Me pareció muy, muy interesante y que da espacio para preguntas, ¿no? Justamente fue como perdón, es que están diciendo si empiezo el video y creo que va bien, nada más. Pongo acá. Entonces, escribí ahí como 3 reflexiones que durante la presentación de Oscar, Mirna, Giri, veía como emergentes o que me interesaría ahondar a reservas de otros temas, ¿no? Que vamos desglosando ahí. Uno era un poco cómo es mercados laborales en América Latina y desde mi formación de latinoamericanista, pues tengo esa inquietud. ¿Cómo abordaron el hecho de América Latina como tal, como región, etcétera? ¿Y qué rasgos comunes pudieron trazar? Ahí hay un capítulo panorámico, una introducción, pero a partir también de los casos, ¿no? Ya dijiste un poco cómo eligieron ciertos casos y que hubo limitaciones, ¿no? Metodológicas, físicas de la pandemia, pero bueno, un primer tema está ahí y lo dejo escrito también así para verlo, ¿no? Como el otro, igual la otra inquietud, curiosidad, y que que también se reporta un poco en la tercera. En la segunda pregunta, después de Latinoamérica, es en México, en términos de legislación laboral, relaciones de facto o legislativas entre formalidad e informalidad, las desigualdades relacionadas con lo laboral, sobre todo, ¿no? Que luego hay múltiples antes y después de la pandemia, ¿qué cambios detectarían? Porque pues el estudio tomó un tiempo, es parte de una red ¿no? Aunque se publica muy recientemente, pudo ver por lo menos buena parte, por ejemplo, del presente gobierno, etcétera. Y hay fenómenos de gobierno y fenómenos de independientes, incluso estructurales, que están por ahí y un poco se han detectado eso. Y de Sudamérica, en términos comparados, creen o han detectado igual, quizás en más tiempo, relacionado con cambios políticos también, desde la primera década en que señalan que hubo, por diferentes motivos, pero que hubo reducción de pobreza, desigualdad, una mejora del sector laboral formal también, y luego en los 2010 hasta 2020, digamos la segunda década, se han detectado ahí cambios o reveses. A lo mejor está contenido justamente en los casos o en lo que pudieron detectar desde la red y en el trabajo. Entonces, en otras palabras, cómo los diferentes proyectos, visiones políticas de sociedad, economía, nación han procesado el tema laboral, ¿no? Desde una visión de conjunto o en ciertos casos. No necesariamente todos los gobiernos proclamados, progresistas o de izquierda, tienen un plan laboral, un plan de desarrollo industrial, sobre todo laboral, desarrollado ahí, ¿no? O volcado ahí, o viceversa. Entonces, un poco son las 3 cuestiones que dejo ahí en el chat. Gracias. Gracias, Fab. Doctor Martínez y Martínez. Bueno, voy a tratar de contestarlas. A lo mejor alguna queda, pues, como parte de la tarea también misma, como tal, ¿no? Porque recordando que es un texto colectivo, cada uno de las y los autores escribieron una parte del capítulo, bueno, aunque el último nos tocó armarlo en conjunto, el análisis ya global. Y voy a responder con la primera pregunta como algo demasiado sencillo, diría yo. A ver, la red de desigualdad y pobreza en casi todos los países de América Latina hay una universidad jesuita que está presente y también está nombrado una persona que es la homóloga o el homólogo, y él es el que representa a los países. Y claro, la idea original antes de la pandemia era que todos los países pudieran participar y generar. Entonces, ese concepto de América Latina, Latinoamérica, iba a ser mucho más grande, o sea, como tal. Se nos vino la pandemia y, pues, como les comentaba hace rato, pues, una buena parte de casos que ya no se pudo avanzar. Por ejemplo, Guatemala,
El Salvador, que nos hubiera encantado que hubiera estado, Chile, que es un caso bastante bien, bastante bueno, interesante por todas las reformas que han hecho y todo esto, no pudieron entrar. Entonces, el concepto y los países que integraron Latinoamérica, pues quedaron los que están en el libro. Entonces, ahora sí como, que fue esa forma. Pero aquí viene la otra. En la serie de Policy Briefs que sacamos posteriormente, entonces ahí ya realmente están los otros países que no pudieron participar como tal, también el comercial, el Policy Brief lo pueden descargar gratuitamente, si quieren tal les paso el link posteriormente para descargar los Policy Brief. Y entonces ahí ya podemos ver a El Salvador, podemos ver Brasil, por ejemplo, el caso de Perú, etcétera, otros casos más a fondo que complementan el libro, porque como les comentaba, nos hubiera gustado tener realmente una mayor representación de América Latina, pero no se pudo. Esa es una verdad. La otra parte también es que estamos ahorita en un policy brief que estamos ahorita armándolo en ese momento, donde participan otra vez países que no habían participado, o sea, Guatemala, que no se que no, Chile. Entonces, son como que aspectos que se van sumando como tal. Entonces, más allá de una cuestión de una construcción teórica de que de qué es o quiénes integran América Latina como tal, fue una cuestión realmente realmente práctica. O sea, son los documentos con los cuales y las personas que pudieron trabajar y con lo que se pudo hacer en pandemia y fue lo que se tiene ahí. Después ya fueron mejorando las circunstancias y pues bueno, ya se han podido sacar documentos complementarios como tal, y ahora este documento en el cual que estamos sacando ya más completo, donde ya integramos alrededor de 10 países. Y también muy importante, esos 10 países nos hubiera gustado que hubiéramos utilizado más información, por ejemplo, sobre todo de Centroamérica, pero las bases de datos, porque el trabajo, la metodología es con datos secundarios, o no está disponible como tal, o es restringida únicamente para la gente del gobierno. O sea, por ejemplo, un caso muy concreto, así muy en corto, dos ejemplos muy cortos, antes de pasar a la segunda y tercera pregunta, es uno, en el caso de República Dominicana, ellos presentan información, pero está reservada, la pide uno por solicitud y pues no. El otro caso es que en las estadísticas de Venezuela, la homóloga ha participado, pero por ejemplo, para la base de datos que se utiliza no es una base de datos que genera el gobierno, sino es un consorcio de universidades donde está precisamente la Andrés Bello y la Universidad Nacional, para poder sacar datos ante los problemas que se tiene políticos finalmente con el gobierno de Venezuela. Entonces, son muy buenos, pero también esos datos son únicamente para uso precisamente de la gente como del consorcio mismo. Es poco complicado acceder. Entonces, por ahí va la primera pregunta. La segunda pregunta, ¿qué cambios en el caso de México en términos de legislación? Pues yo creo que yo puedo mencionar uno que no tiene que ver tanto con una legislación, pero yo creo que una de las cosas como importantes, interesantes que también se ha hecho es el incremento del salario mínimo. O sea, yo creo que ese es algo que sí quisiera yo recalcar. Ahora, en términos de legislación, pues se dice que se va a hacer, se está haciendo, pero por ejemplo, hay varios estudios ya que se han sacado y eso me llamó mucho la atención, sobre todo de la gente que se dedica a la parte de repartir comida, hacer viajes, toda la parte de todas las plataformas digitales que se dedican a esta parte, que se está buscando y se está viendo la parte de la legislación para que sean cubiertos con seguridad social, etcétera. Hay buenas intenciones, pero todavía en la praxis, todavía muchas cosas todavía quedan ahí en el aire todavía como tal, ¿no? Esa es una de las cosas que es importante señalar, porque incluso, por ejemplo, en la reunión que tuvimos no hace mucho con la gente de América Latina, de la forma la red, pues, discutíamos un poco esto y lo que se hablaba precisamente era, por ejemplo, porque se preguntaban en el caso de todo lo que implicaba la seguridad social para nosotros, que donde una parte
Laporta, el dueño o el patrón, como se dice comúnmente, son cuentas sobre patronales, aunque la palabra patrón se escucha un poco, no tan bien, pero bueno, entonces, ellos decían, entonces, ¿a poco la empresa que te contrata aporta algo? Sí, le digo, no es en otros países de América Latina eso sí, no es como algo que se dé comúnmente, o sea, es lo que tú dices que te van a retirar de tu dinero, de lo que ganas, para tu fondo de retiro, son las pensiones contributivas. Y claro, los países tienen también sus pensiones no contributivas, ¿no? Para la gente que precisamente no aportó para la parte de por el sistema de contratación para su vejez como tal. Pero en el caso mexicano, hay ciertas discusiones bastante interesantes, como poder cubrir a todas las personas de las plataformas digitales. No sé en qué punto ya está esto que ya estaba en discusión, no sé si ya se pudo lograr, pero va por ahí. Pero bueno, algo más contundente que eso es un poco más, todavía no sé, Lori, creo que mientras no se llegue hacia un aspecto más universal de programas sociales, y acá sí quiero aclarar, porque vía empresa, como comentábamos, la informalidad es un peldaño bastante fuerte que cubre a muchas personas, un porcentaje amplio de la población, pero a ver, no hay tantas empresas como tal que cubran a todos. Entonces, casi la parte de la informalidad viene a cubrir esta parte, ¿no? Como tal, pero entonces, ¿qué se necesita? Pues se necesitan programas universales que ayuden a tener pensiones como las que ya hay, pero más robustas, o un ingreso básico ciudadano, o un sistema de salud mucho más fuerte del que se tiene. Y la última pregunta dice, en términos comparados, ¿ha habido reveses o cambios para bien o para mal? Pues ha habido de todo. O sea, yo creo, he tenido la oportunidad en estos últimos meses de estar haciendo unos trabajos de campo en algunos países. Y eso me ha permitido como observar las dinámicas. Y, por ejemplo, en el caso chileno se me hace un caso muy excepcional en cuestiones de intervenciones bastante fuertes. Como tal, aunque claro, ya me tocó estar por ahí cuando se votó por el referendo para la Constitución y fue bastante interesante ver la parte de las votaciones y todo, porque la nueva Constitución también traía consigo una serie de cambios bastante profundos y buenos, pero que un porcentaje no estuvo como de acuerdo, una cuestión política, económica, etcétera. Pero, por ejemplo, el caso chileno es un caso, me hace un caso bastante interesante de análisis, al igual que el caso ecuatoriano también ha intervenido bastante el gobierno en distintos aspectos, aunque claro, faltan muchas acciones por hacer todavía, pero eso sí puedo señalarlo junto con el de Argentina. Tiene, a ver, puedo decir así muy francamente, hay muchas áreas de oportunidad en el caso de Argentina, y sobre todo con la inflación que traen consigo ahorita, si no puedo estar equivocando, pero es de casi del 100% la inflación como tal, y eso hace muy complicado la parte de las acciones por parte de los gobiernos como tal, pero cada país tiene distintos grados de avance, ¿no? Ahí sí no podría yo como que unificarlos en este aspecto de lo que ha hecho la parte de los gobiernos como tal, ¿no? Bueno, espero haber contestado en cierta forma las preguntas. Gracias, Oscar. Mira que hay otra pregunta de Jafet que no tiene micrófono y bueno, agradece las participaciones. Y él pregunta, ¿qué pasa con el outsourcing en México y en general en América Latina? Se supone que en México por legislación se ha prohibido, no obstante, si uno va a instituciones públicas sigue siendo una praxis, pues, así se subcontrata personal de limpieza, en su mayoría feminizado, y al personal de seguridad guardias, en su mayoría masculinizado. ¿Hay alguna tendencia o lógica para dar marcha atrás a este tipo de relaciones de trabajo? No sé, pienso en los países del giro a la izquierda, pero sigo notando la presencia de este tipo de esquemas de trabajo y le parece muy preocupante porque atentan directamente contra el bienestar de miles de trabajadores. ¿Cómo ves, Oscar? Sí, no, eso ahorita es un campo muy interesante, muchas gracias por hacerla y que tiene mucho que ver con lo que comentaba yo ahorita, o sea, en términos legislativos se va, en algunos casos se puede ir como avanzando, meter
a la parte de la retórica argumentativa, así como tal vez pasarlo en distintos momentos de aprobaciones, leyes, etcétera, pero ya la práctica como tal, ya llevar a cabo todo aquello que se ha legislado, es una historia bastante complicada y difícil, sí es cierto, o sea, eso lo vemos en los outsourcing, pues supone que están prohibidos, ¿no? Como tal, entonces, pero lo seguimos viendo, o sea, lo seguimos viendo en todas partes, siempre se busca o se ha buscado legalmente, contablemente, esos huecos que a veces dejan la parte de las leyes para poder clavarse por allá, y claro, porque eso trae consigo como tal dos lógicas. La primera lógica del lado de la parte que os voy a contar de la gente que es contratada y de parte de la empresa, del lado de la gente que es contratada, claro, dependiendo de cuánto ganes, pues hay un porcentaje, hay un poquito que te quitan para poder, para la parte de la seguridad social. Y claro, entonces dices, a ver, si le dices a una persona que está en condiciones de vulnerabilidad, de pobreza, vas a recibir 15 pesos, así te los voy a dar, así en efectivo, o transferencia, 15 pesos, o te voy a dar 12 y te doy las prestaciones sociales. Y dicen, no, mejor dame los 15, ¿no? Porque yo lo necesito más, necesito comer, ¿verdad? Todo esto me va a ayudar para mi día con día, como tal. Ya iré resolviendo los problemas conforme se vayan presentando, ¿no? Entonces, esa es como una parte como del lado de las personas, o sea, recibir ese dinero. Pero claro, a futuro trae consecuencias, la parte no solamente de las pensiones, sino también la parte de la salud pública. Por eso no es por nada, por las farmacias que prestan servicios médicos y te dan la medicina gratis, son un éxito completamente en esa parte, sumado a la mala calidad de los servicios públicos como tal. Eso es un, claro, desde el lado de la empresa te estás evitando un sinnúmero también de pagos como tal, tanto administrativo, o cosas administrativas, como de pagos como tal. Y claro, eso sería fabuloso de que realmente las leyes en la materia laboral, claro, pudiera ser, bueno, en general, ¿no? Pudieran ser realmente aplicables y que realmente la gente reciba un salario realmente digno, ¿no? Entonces eso es algo importante y que, claro, complementado junto con programas robustos del gobierno, ¿no? Salud pública, no, no fragmentada, sino universal, con calidad, son necesarios como tal, ¿no? Y siempre digo esta parte, la parte del ingreso básico universal es algo que realmente es relevante para el país, ¿no? Muchas gracias, Oscar. No sé si hay alguna otra pregunta, participación, comentario. Mientras tanto, insistimos, ahí está ya el link de la publicación, que es de descarga gratuita. Está auspiciada por Aushal. Y bueno, nos va a hacer también favor, Oscar, de compartirnos la liga del Policy Brief para poder también, si es de interés, revisar los otros documentos de los otros países. No sé si aquí nuestros comentaristas tengan alguna... También les invitamos a que se puedan registrar, ¿no? Ahí en el chat está la liga para registrarse para los participantes, que nos hace favor también Maggie de compartir. Y Ulises nos pregunta, durante la investigación, ¿les ha interesado tomar en cuenta el tema laboral en académicos? Bueno, el tema laboral en académicos en específico no lo hemos abordado, sino lo hemos abordado más como por sectores completamente, y eso sí está en la publicación, está por sectores. Sí pueden observar en cierta forma, pero algunos aspectos de la parte académica, pero no a fondo. Aquí aclaro esa parte. Yo creo que estudiar la vida académica es todo una investigación bastante interesante que lleva consigo a que tengamos que repensar varias cosas. Y pongo un ejemplo, en una de las, del seminario permanente que tenemos como red, que va a empezar a partir de abril hasta octubre de este año, mensualmente, y de paso me avento el comercial, ojalá que puedan sumarse, vamos a poner las cosas en el calendario en las redes. Estaba la colega de Chile exponiendo sobre la parte de las desigualdades de género en los mercados laborales y cómo precisamente en la pandemia habían
se habían exacerbado una cosa tremenda completamente, ¿no? Debido a los temas de cuidado, tanto de adultos mayores, de niños y de personas enfermas. Entonces, y se tocó un poco en la grabación sobre la parte de la vida académica de las profesoras. Y claro, y entonces al final, una de las profesoras de la universidad está, es de España, pero también es que es jesuita, si está en Sevilla, si no me falla la memoria, decía sí, efectivamente, cuando pidió la palabra, dijo efectivamente, a ver, sí, la vida de las académicas en este punto de la historia de la pandemia, porque estábamos en pandemia todavía, todavía de encierros ha sido muy fuerte. Dice, por ejemplo, mientras yo estoy escuchando las pláticas, al mismo tiempo estoy con mi niño y estoy planchando también al mismo tiempo, ¿no? Porque las condiciones de género se exacerbaron mucho, precisamente esas desigualdades, y que claro, y eso lo platicaban, se ve reflejado en la producción científico-académica como tal. Entonces fue una época bastante complicada, ¿no? Pero a fondo no hemos metido a estudiar precisamente eso, sería como bastante interesante, ¿no? Y estoy poniendo acá en el chat el link donde pueden encontrar los policy brief. Hay 3 policy brief en este momento. Uno sobre los mercados laborales con países que no aparecen en el libro. Un segundo sobre la pobreza en métodos de medición de la pobreza en América Latina. Y un tercero sobre los estragos de COVID en distintos aspectos de América Latina, en la pobreza, en adultos mayores, en desigualdad, en distintos aspectos, pero el punto, el hilo conductor de ese documento es lo que estaba sucediendo en el momento de la pandemia, ¿no? Entonces ahí pueden descargarlos, todos son gratuitos. Muchas gracias, Oscar. Sí, lo estamos ya aquí descargando. No sé si hay ahí alguna otra consulta, nuestros comentaristas, Fabricio. Bueno, creo que ha sido muy ilustradora tu participación y creo que es una invitación a profundizar en los temas, tanto para nosotros como académicos, como para las y los estudiantes que nos están acompañando. Y de verdad estamos muy agradecidos, Oscar. Esperamos que sigamos ahí en contacto para los futuros hallazgos de investigación que tienes en marcha, ¿no? Poderlos compartir y que, bueno, esto se convierta en una costumbre. Y sobre todo con la red, ¿no? De pobreza y desigualdad de AUSJAL. Entonces, sin mayor, te agradecemos y sobre todo también a Giri, que entró de último momento. Muchas gracias, Giri, por darte el tiempo, la oportunidad. A Mirna también, que nos hace siempre el enorme favor de comentar puntualmente, ¿no? Y muy concienzudamente las publicaciones. Y bueno, por supuesto, al Cuerpo de Desigualdad Académica, ¿no? Que es un evento conjunto con el Centro de Cultura y Publicaciones. Y bueno, pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Buen día.